paz de Cristo, iglesia, hermanos y amigos, bendiciones a todos. Una vez más estoy aquí agradecido con Dios para traer una palabra de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Es un privilegio el que nosotros podamos compartir una palabra de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Estoy agradecido con Dios en este día porque el Señor una vez más ha puesto palabra en mi corazón y yo quisiera compartirla ante ustedes para que el Señor trate con la vida de cada uno de nosotros y que sea su palabra fortaleciendo nuestras vidas. Y en este día yo quiero compartir una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 41 y en el verso 10, y quiero que leamos así la palabra de Dios. Isaías 41:10, y yo quiero hablar en este día acerca del tema cree en las promesas de Dios. El tema es cree en las promesas de Dios. Y dice así la palabra de Dios, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez más dice así la palabra de Dios, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Como hijos de Dios tenemos grandes y maravillosas promesas de parte de Dios para nosotros. Muchas promesas que estas incluyen, por ejemplo, Salmos 91:1, donde nos dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos también la palabra de Dios en el Salmo 23:1 que nos dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y también tenemos otra promesa de parte de Dios en el Salmo 46, el verso 1 y el verso 2, donde nos dice la palabra de Dios que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. La palabra de Dios nos ofrece descanso, la palabra de Dios nos ofrece paz, la palabra de Dios nos ofrece fe, la palabra de Dios nos ofrece fortaleza aún en tiempo de debilidad. Es para nosotros un privilegio el que nosotros podamos escuchar y tener palabra de Dios, palabra que pueda fortalecer nuestro corazón, pueda fortalecer nuestra vida, pueda fortalecer nuestra fe. Hoy la palabra de Dios nos invita a que creamos esta promesa de parte de Dios que encontramos aquí en Isaías 41:10, donde el Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, amigos, iglesia, que nos siguen a través de estos medios, es tiempo de creer a las promesas de Dios, es tiempo de creer a la palabra de Dios. No confiemos en la palabra de los hombres, no confiemos en las malas noticias que escuchamos a través de los medios de comunicación. Confiemos en la palabra de Dios, escuchemos palabra de Dios y fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos nuestro hombre interior, nuestro espíritu, escuchando la palabra de Dios, creyendo a las promesas de Dios. Amén. El Señor nos dice en este día, no temas porque yo estoy contigo. El Señor nos dice en este día, no temas porque yo estoy contigo. Amén. No tengas miedo, no tengas temor, no te angusties, no te preocupes. Cree solamente en el Señor y sus promesas. Ten fe, ten fe. No escuches a la palabra de los hombres, no escuches las malas noticias. Escucha la palabra de Dios y crea las promesas de Dios. Escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios echará fuera todo temor que haya en tu vida. Amén. El Señor te dice hoy, no temas, yo estoy contigo, yo camino contigo, yo te llevo de mi mano. El Señor nos dice en este día, yo te redimí, yo te salvé, yo te puse nombre nuevo, mío eres tú. Iglesia, el Señor nos salvó, el Señor nos redimió, somos su pueblo, somos su nación, somos sus hijos.
Y así como se compadece el Padre de sus hijos, así mismo se compadece el Señor de nosotros. Amén. Entonces debemos nosotros no temer y debemos de confiar en Dios, en que nuestra vida está en su mano poderosa y de que nadie nos arrebatará de su mano, de que nadie nos podrá sacar de su mano. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 91, 11 al 12 dice así también la palabra de Dios: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor tiene un gran ejército de ángeles que guardan y cuidan a su pueblo. Solamente nosotros necesitamos mantenernos en fe. Si nos mantenemos firmes, si nos guardamos nuestra vida consagrada al Señor, el Señor aún mandará esos ángeles para que nos guarden, para que nos ayuden, para que nos den la provisión que cada uno de los hijos de Dios necesita. Así como al profeta Elías, cuando Dios lo mandó allá al río de Querit, para sostenerlo por algunos días mientras la sequía pasaba en Israel. Así como el Señor tuvo cuidado de él por medio de un ángel, aún por medio de cuervos, aún por medio de este ángel que le traía una torta y le traía agua, le traía pan y le traía agua en la mañana y en la tarde, así el Señor proveerá a nuestra necesidad si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros nos mantenemos fieles y obedientes al Señor, si nosotros mantenemos nuestra vida consagrada al Señor. El Señor mandará aún a sus ángeles a suplir toda necesidad que haya en medio de su pueblo. Amén. Entonces no debemos de temer, no debemos de temer a las malas noticias, no debemos de temer a lo que el hombre esté diciendo hoy día. Nosotros debemos creer a las promesas de Dios, nosotros debemos creer a la palabra del Señor. Cualquiera que sea la situación en que nosotros estamos viviendo hoy, el Señor te dice: yo estoy contigo, no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor conoce todo lo que nosotros estamos pasando hoy día. Y hoy más que nunca, si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor nos mandará su ayuda. El Señor abrirá su mano poderosa para darnos a nosotros esa ayuda, ese socorro que cada uno de sus hijos necesita. Amén. Entonces solamente debemos de creer a la palabra del Señor, que tiene Él tiene en control todas las cosas. No hay nada que temer. El Señor es todopoderoso y Él es más que suficiente y Él está de nuestro lado. El Señor es todopoderoso, el Señor es más que suficiente y el Señor está de nuestro lado y no habrá nada que nos pueda arrebatar de su mano. Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre va a caminar con nosotros y Él nos vaya a dar a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, la ayuda que sus hijos, que su pueblo necesita. No tengamos miedo a las pruebas, no tengamos miedo a este COVID-19. El Señor ha prometido estar con nosotros, el Señor ha prometido ayudarnos. Isaías 43:2 dice así la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego, dice la palabra de Dios, cuando pases por la prueba, no te quemará, no te destruirá, ni la llama arderá en ti, porque el Señor, tu Salvador, el Santo de Israel, está contigo para ayudarte, está contigo para protegerte. Ninguna prueba, ninguna lucha, ninguna tentación es más grande que nuestro Dios. Y mientras que el Señor esté con nosotros, nosotros hemos de superar cualquier prueba, cualquier necesidad, cualquier escasez, cualquier enfermedad, porque el Señor Todopoderoso, el más que suficiente, está caminando de nuestro lado y el Señor nos dice en este día: no temas, porque yo estoy contigo. Amén, iglesia. Hoy el Señor también nos dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El Señor nos dice en este día también: no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No te canses, no te rindas, no te desanimes, no pierdas la fe, ten ánimo. Cree en el Señor, cree en sus promesas, cree en su palabra, porque tenemos un Dios que nos da nuevas fuerzas, aún en tiempo de debilidad. Cuando nosotros necesitamos fuerzas, el Señor está allí para darnos esas fuerzas. Cuando nos sentimos débiles, solamente necesitamos clamar al Señor y el Señor ha de derramar de su Espíritu sobre nuestra vida y el Señor nos ha de refrescar nuestro espíritu y nuestra alma con su presencia, con la presencia de su Espíritu Santo. Solamente mantengámonos firmes en la fe, mantengámonos creyendo que el Señor está de nuestro lado, que Él está con nosotros, que Él está para ayudarnos con su mano poderosa, con su mano victoriosa, con su Espíritu Santo. El Señor está cubriendo a su pueblo, el Señor está guardando a su pueblo y no habrá nada ni nadie que nos pueda hacer daño mientras el Señor esté con nosotros. El Señor nos dice en este día: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es nuestro Elohim, Él es Dios creador del cielo y de la tierra, el creador de todo el universo. Él es el gran arquitecto y constructor de nuestras vidas. Él sabe lo que hace y lo que permite que nos pase. El Señor sabe lo que hace y Él sabe qué es lo que Él puede permitir que nos pase. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida y Él sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar las pruebas que vienen a nuestra vida. Y aún Él está con nosotros para ayudarnos y aún Él nos dará la salida, aún la fe necesaria, la fortaleza necesaria para que nosotros podamos salir victoriosos de esa prueba, de esa tribulación que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y Él nos ha proveído la ayuda de su Espíritu Santo, su poder, el poder de Dios para ayudarnos a salir adelante. Él sabe lo que hace y lo que permite que nos pase, y nada de lo que nos pasa es sorpresa para Él. Él tiene en control todas las cosas. Todo lo que vivimos es con un propósito definido por Dios, pues Él quiere sacar a relucir lo que hay dentro de nosotros. El Señor todo lo que permite y hace en nuestras vidas es con un propósito definido. ¿Por qué? Porque Él quiere sacar a relucir lo que hay dentro de nosotros, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra total dependencia del Señor. Eso quiere sacar el Señor de adentro de nosotros. Eso quiere sacar el Señor a relucir del interior de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Eso quiere sacar el Señor a relucir. Eso quiere sacar al Señor a la vista de todos. Amén. Hoy yo te invito, iglesia, a que creas en el Señor, a que creas en Dios y sus promesas. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Creamos en Dios, creamos en sus promesas, pues Él no queda mal con ninguno de aquellos que confían en su nombre. Él no le queda mal a aquellos que confían en sus promesas. Él es fiel, Él es verdadero, Él es santo. Y Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración. El Señor también nos dice en esta palabra: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor promete siempre ayudarnos, el Señor promete siempre sostenernos con la diestra de su justicia, con su poder, con su mano, con su espíritu, con su gloria. El Señor ha prometido sostenernos aún en tiempo difícil, aún en tiempo de necesidad, aún en tiempo de enfermedad, aún en tiempo de escasez. El Señor ha prometido sostenernos, el Señor ha prometido levantarnos, el Señor ha prometido ayudarnos con su mano poderosa. El Señor nos promete que Él proveerá todo lo que necesitamos. Amén, amén. Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, iglesia. El Señor ha prometido proveer todo lo que su pueblo, lo que su iglesia, los que creen en su palabra, los que creen en sus promesas, que Él va a suplir a toda necesidad que su pueblo tenga. Y yo puedo testificar de parte de Dios, yo puedo testificar en mi propia vida, en mi familia, en mi casa, cómo el Señor nos ha ayudado.
sobrenaturalmente y sorprendentemente durante estos 2 meses de crisis, donde no he podido trabajar mucho, donde las finanzas no han sido las mejores como era anteriormente a esta crisis, pero yo puedo testificar cómo Dios sobrenaturalmente y sorprendentemente ha suplido las finanzas, ha suplido aún ropa, ha suplido aún la comida. Aún le he dicho muchas veces a mi esposa durante estos 2 últimos meses, durante este último tiempo, que ahora tenemos más comida aún que anteriormente, cuando todo estaba normal, cuando estábamos todos trabajando normalmente. Yo le he dicho muchas veces a mi esposa, me he quedado sorprendido, nos hemos quedado sorprendidos. ¿Por qué? Porque hemos visto la mano poderosa de Dios, cómo Él nos ha suplido, cómo Él nos ha bendecido, cómo Él aún ha mandado gente a bendecirnos, gente que nunca nosotros hubiéramos pensado que fueran a ayudarnos, que fueran a bendecirnos. Pero así es el Señor es fiel, el Señor es verdadero, el Señor es fiel con aquellos que le creen, con aquellos que creen a su palabra, con aquellos que ponen atención y oído a su palabra, más que a la palabra de los hombres, más que a la voz de los hombres, más que a la voz de aquellos medios de comunicación que lo único que quieren hacer es traer temor y preocupación a tu vida. Yo te invito a que creas a la palabra del Señor. Yo te invito a que arraigues tu fe sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra poderosa de Dios. Arraiga tu vida en la palabra de Dios, en sus promesas, y tú mirarás el poder sobrenatural de Dios trabajando y obrando alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. Yo te invito en este día, iglesia, hermanos, amigos, a que pongan toda su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso, en el Creador del cielo y de la tierra, en el Creador del universo, que nos hace hoy día esta promesa de que no debemos temer, de que no debemos desmayar, porque Él está con nosotros, Él nos fortalece, Él nos sustenta, Él nos ayuda, y aún Él nos ofrece su mano para levantarnos y rescatarnos del lugar en donde nosotros nos encontremos en este momento. Iglesia, yo te invito hoy día a que creas en la palabra de Dios, a que creas en el poder de Dios, a que pongas tu fe y tu confianza en el Señor, en el Dios Todopoderoso, en aquel que puede ayudarte, en aquel que puede defenderte, en aquel que puede mandar aún a sus ángeles a que suplan toda necesidad que haya en tu vida. Cree en el Señor, cree en sus promesas y el Señor no te defraudará. Cuando nosotros necesitamos el sustento, el Señor nos dará todo lo que necesitemos. Cuando nosotros necesitemos paz, el Señor nos dará su paz. Cuando nosotros necesitemos consuelo, el Señor nos dará ese consuelo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros necesitemos sanidad, el Señor nos dará la sanidad. Cuando nosotros necesitemos nuevas fuerzas, el Señor promete que Él nos va a dar su poder, el poder de su Espíritu Santo, para levantarnos y darnos libertad y darnos la victoria sobre cualquier enemigo, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier cosa que quiera levantarse en contra del pueblo de Dios para destruirlo. El Señor se parará, se pondrá de pie delante de esa situación, delante de esa amenaza como poderoso gigante, y abrirá camino para nosotros, y hará a un lado al enemigo, y hará a un lado a todo aquello que quiera molestarnos, hará a un lado a todo aquello que quiera hacernos daño. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén, hermanos. Yo quiero concluir, yo quiero terminar, y los sigo invitando a que crean a las promesas de Dios, a que crean en el Señor, a que crean en su palabra. Crean en su palabra, creamos en las promesas de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que tiene el poder sobre todas las cosas, que también está al cuidado para dar el bienestar que sus hijos necesitan. El Señor nos cuida, Él tiene cuidado de sus hijos, Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado, Él está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Él es el gran arquitecto y constructor de nuestras vidas, y Él sabe
sabe hoy día por lo que nosotros estamos pasando, y aún Él mandará a sus ángeles cerca de nosotros para que nos guarden en tiempo de necesidad, para que nos guarden y nos ayuden aún en tiempo de necesidad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No temamos a todo esto que está pasando alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor está con nosotros. Iglesia, en este día yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor mandará ángeles a suplir toda necesidad que haya en tu vida. Solamente mantente firme, solamente mantén tu fe, solamente cree en el Señor, crea sus promesas, crea su palabra, y así como el águila cubre a sus polluelos del peligro debajo de sus alas, así el Señor con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Hoy yo te invito a creer a las promesas de Dios. El Señor está con nosotros. El Santo de Israel es nuestro ayudador. Él es nuestro Dios. Él es nuestro socorro. Él es nuestra fuerza. Iglesia, confía en el Señor. Él tiene tu vida en sus manos y nada de lo que estamos pasando es sorpresa para Él. El Señor te ama y Él tiene cuidado de ti. Fortalece tu fe en Dios y su palabra. Fortalece tu fe en Dios y su palabra. Amén, hermanos. Amén, amigos. Yo quiero terminar haciendo una oración por cada uno de ustedes y espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas, y yo les sigo pidiendo al Señor que el Señor siga obrando a través de esta palabra en sus corazones y que el Señor los fortalezca, que el Señor los llene de fe, que el Señor prospere sus vidas, que el Señor les dé esa ayuda y ese cuidado que cada uno de ustedes y nosotros necesitamos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro, Señor, tu presencia sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de estos medios, que nos siguen a través de este medio de comunicación. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno de ellos, que al escuchar este mensaje, que al escuchar esta palabra, el corazón de ellos sea, Señor, lleno de fe, sea lleno de esperanza, sea lleno de confianza en tu palabra, sea lleno de fe y de confianza en ti, en el único Señor real y verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, el Señor de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a nuestra iglesia, yo bendigo a los hermanos, yo bendigo a las familias, declaro protección divina, declaro que aún ángeles hacen un vallado alrededor de ellos y los guardan y los cuidan de todo peligro. Yo declaro que la provisión viene del cielo para sus vidas, provisión financiera, provisión material, en el nombre de Jesucristo, sanidad aún, sanidad divina en el nombre de Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor envía a sus ángeles aún cerca de nosotros para que nos guarden y nos provean todo lo que necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor esté con ustedes. Dios les bendiga, hermanos.